Muy bienvenidos a la serie de Fe y Ciencia. Continuamos con nuestra serie sobre el tema del clima. Nuestro tema de hoy, los desastres naturales. Bienvenidos. Muy bien, como les decía, estamos hablando acerca de lo que es el tema del clima, el cambio climático, que es un tema de actualidad. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de los desastres naturales. Y quiero hablarles de algo que ocurrió muy interesante, ¿no? Se ha hablado de que el clima ha ido cambiando, de que el planeta se está calentando y para hacer conciencia de eso, un famoso chef paraguayo llamó la atención al calor que se vive, sobre todo en ciertas épocas del año allá en Asunción, Paraguay. Él puso un rótulo en su restaurante que decía, menú calentamiento global, huevos fritos sobre asfalto, churrasquitos de lomito con polenta gratinados al sol. Y literalmente el chef Rodolfo cocina poniendo sus ollas sobre el asfalto caliente. Lo que hace es dibujar las hornillas de una cocina sobre el asfalto frente a su restaurante y pone las ollas sobre el asfalto cuando este ya está bastante caliente y como podemos ver en el video, pues la comida se cocina, ¿verdad? Y él pues da a probar sus platillos para que vean cuán bien se cocinaron con el calor de la luz solar. Esto sucedió en febrero del año 2014. Imagínense cómo estuvo de caliente ese asfalto cuando se registraron altas temperaturas récord en el cono sur durante el año 2019. Ahora veamos lo que la palabra del Señor nos habla sobre este tema. Génesis capítulo 8, verso 21 y 22 dice: Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Este texto nos dice que fue después del diluvio que se han experimentado cambios climáticos y que a las especies sobrevivientes no les quedó otra que adaptarse a los diferentes micro y macroclimas que desde entonces se viven en la tierra. Como ustedes notarán, Génesis capítulo número 8 registra lo que pasó después del diluvio. Ahí aparecieron las estaciones, los cambios del clima. Ahora, veamos esta cita del libro de Patriarcas y Profetas, página 76, que dice: Pero al octavo día, o sea, al octavo día después que Noé entró en el arca, oscuros nubarrones cubrieron los cielos, y comenzó el estallido de los truenos y el centellear de los relámpagos. Pronto, grandes gotas de agua comenzaron a caer. Nunca había presenciado el mundo cosa semejante y el temor se apoderó del corazón de los hombres. Todos se preguntaban secretamente: ¿será posible que Noé tuviera razón y que el mundo se halle condenado a la destrucción? El cielo se oscurecía cada vez más y la lluvia caía más aprisa. Las bestias rondaban presas de terror y sus discordantes aullidos parecían lamentar su propio destino y la suerte del hombre. Entonces fueron rotas todas las ventanas del gran abismo y abiertas las cataratas del cielo. El agua se veía caer de las nubes cual enormes cataratas. Los ríos se salieron de madre e inundaron los valles. Torrentes de agua brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a decenas de metros macizas rocas que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. Vemos que agua cayó del cielo y agua emergió de la tierra en ocasión del diluvio, cuando el clima cambió radicalmente en este planeta. ¿Qué sucedió con toda el agua que cayó del diluvio? ¿A dónde se fue? Bueno, gran parte de ella fue devuelta a la atmósfera por la evaporación del agua.
Vean cómo dice esta otra cita en el libro Patriarcas y Profetas, página 83. Cuando las aguas comenzaron a bajar, vean, comenzaron a bajar debido a la evaporación, el Señor guió el arca hacia un lugar protegido por un grupo de montañas conservadas por su poder. Y sigue diciendo esta otra cita, por todo lugar yacían cadáveres de hombres y animales, o sea, cuando al fin las aguas bajaron y se miraba la superficie de la tierra, dice, habían cadáveres de hombres y animales por todos lados. Y el Señor no iba a permitir que permanecieran ahí para infectar el aire por su descomposición. Y por lo tanto hizo de la tierra un vasto cementerio, un viento enviado para secar las aguas. Vean, esto produjo o aceleró más la evaporación. Dice que las agitó con gran fuerza, de modo que en algunos casos derribaron las cumbres de las montañas y amontonaron árboles, rocas y tierras sobre los cadáveres. De la misma manera, la plata y el oro, las maderas escogidas y las piedras preciosas que habían enriquecido y adornado el mundo antediluviano y que la gente idolatrara, fueron ocultadas de los ojos de los hombres. ¿Qué dice la Biblia sobre el cambio climático y los últimos días? Bueno, Mateo capítulo 24, versos 6 al 8 dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo eso es principio de dolores. Jesús, hablando acerca de los últimos días, dijo que guerras, pestes, hambres, debido al cambio climático, y terremotos son principio de dolores. Lo que significa que el fin del tiempo del fin está principiando, iniciando, comenzando. Ahorita estamos iniciando el fin del tiempo del fin. ¿De qué tipo de dolores está hablando Jesús? Porque el texto dice, será principio de dolores. Bueno, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 al 3 dice lo siguiente. Acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Estos dolores que se mencionan acá son como los de la mujer en trabajo de parto. Estos dolores no los podemos comprender los hombres, pues nunca los experimentaremos. Pero para tener una idea, debemos ver cuáles son las características del dolor de parto. Bueno, este dolor es inevitable, o sea, la mujer tendrá que enfrentarlo para que su hijo nazca. En segundo lugar, son progresivos, o sea, van aumentando en frecuencia y en intensidad. Esto se mide en base a las contracciones, ¿verdad? Que se dan. Además, son ascendentes, porque estos van dilatando cada vez más el cérvix y la vagina por donde el bebé saldrá. Y los dolores son constantes, ¿verdad? No se quitan, sino que van ahí como el oleaje, vienen y vienen y vienen y vienen, aumentando en frecuencia y en intensidad. ¿Qué significa eso? Que así serán los desastres naturales a medida que se acerquen el fin. Irán aumentando en frecuencia y en intensidad. Serán inevitables, ascendentes y constantes. En Proverbios capítulo 28, verso 13 habla de una lluvia torrencial que deja sin pan. Lo que significa que este tipo de desastres naturales ya era conocido desde el tiempo del sabio Salomón, pero que dichos fenómenos no solo han aumentado en frecuencia con el paso del tiempo, sino que también han aumentado en fuerza, en intensidad, al punto que las lluvias tan necesarias para las cosechas terminan a veces arrasando con ellas. La palabra torrencial que aparece en este texto puede ser entendida como que la lluvia lavó el campo de sembrío,
como que pasó cortando o arrancando la cosecha, una lluvia torrencial. Ahora, en Romanos capítulo 8, verso 22 dice, sabemos que toda la creación gime a una y aún está en dolores de parto hasta ahora. Este texto habla de eso, de que la tierra gime, de que la tierra está dolida por todo lo que hemos hecho contra ella. O sea, Pablo describe la creación como que está sufriendo dolores de parto mientras aguarda la gloriosa liberación. Déjame decirte que el dolor de parto es un dolor con esperanza. ¿Por qué? Porque la madre sabe que se va a terminar y sabe que tendrá a su hijo en sus brazos y cuando lo tiene se le olvidan esos dolores. Lo mismo sucede acá con este mundo que sufre y sufrimos en él, pero con la esperanza de que seremos restaurados gracias a la segunda venida de Jesús. Ahora, ¿qué es gemir? Porque dice que la tierra gime. La palabra gemir también puede ser traducida como lamento. En este caso podríamos interpretar que el planeta Tierra está expresando su dolor por tanto pecado y contaminación. ¿Cómo expresa su dolor el planeta? Pues no tendrá otra forma de expresar su descontento, su dolor, su daño, sino por medio de desastres naturales. Y como dijimos, los desastres irán aumentando exponencialmente. Esto significa que no irán así como uno más uno más uno quedaría 3, sino que de manera exponencial sería como multiplicando, ¿verdad? 3 por 3, 9 por 3, 27. Así irá creciendo o aumentando la intensidad de los desastres naturales. Veamos, por ejemplo, esta tabla donde tenemos los últimos 10 terremotos más intensos que se han registrado, ¿verdad? Tenemos en primer lugar el famoso terremoto de Chile, que llegó a registrar 9.5 grados en escala de Richter. Le sigue el de Sumatra, el de Alaska del 28 de marzo de 1964 y así sucesivamente, ¿verdad? Tenemos algunos que son recientes, como el terremoto de Chile del 27 de febrero del 2010, que registró 8.8 grados en escala de Richter. Y así, ¿verdad? Tenemos varios terremotos, experimentamos varios terremotos constantemente. La Tierra se está moviendo, pero lo interesante es que los terremotos registran una mayor intensidad en los últimos tiempos. Lo mismo sucede con las enfermedades. Cada vez aparecen más enfermedades más contagiosas, enfermedades más terribles. Saben que una de las enfermedades más mortales de las que se tiene registro fue la gripe española o la gran gripe, que no se tiene un dato real, pero se habla de entre 100 a 50 millones de personas fallecidas en 6 meses. Esto fue en 1918 y 19. Seguidamente tenemos al SIDA, que lleva más de 25 millones de personas fallecidas desde 1981 que se tiene registro hasta la fecha, ¿verdad? Tenemos otra peste mortal que es la E. coli, que es mortalmente peligrosa, la tuberculosis. Y también tenemos al famoso COVID-19 que hasta el 23 de febrero del 2022 llevaba 5.91 millones de personas fallecidas. Saben que la OMS ha identificado 39 enfermedades nuevas, incluyendo el ébola, el SARS, la gripe aviar, el virus Nipah, el chikungunya, el Zika, la fiebre hemorrágica de Marburgo y pues como ya sabemos el COVID-19. Déjenme decirles que en 2009 el número de personas con hambre crónica superó por primera vez en la historia los 1.000 millones. O sea, hay más de 1.000 millones de personas con hambre crónica en el mundo. Y qué decir de los volcanes, ¿verdad? Que han registrado una gran intensidad en estos últimos años, ¿verdad? Tenemos
el registro de la erupción volcánica más desastrosa, que fue el monte Tambora de Indonesia, que registró 92.000 muertes. Esto fue en 1816. Se estima que este volcán lanzó 390 kilómetros cúbicos de rocas. Bueno, tenemos también el monte Pelee en Antillas, 40.000 muertes, y así vamos viendo en esta tabla el registro de las erupciones volcánicas más fuertes, ¿verdad? Bueno, la última erupción que fue bastante conocida fue la del volcán Unga Tonga en Oceanía. Esto fue el 15 de enero del 2022 y se cree que la ceniza alcanzó una altura de más de 30 kilómetros y que como era un volcán submarino generó varios tsunamis que recorrieron cientos de kilómetros hasta afectar algunas costas. En el caso de los huracanes, hay varios ángulos para clasificarlos. Por ejemplo, pueden ser clasificados entre los más destructivos o los más mortales, o sea, huracanes que destruyen todo a su paso o huracanes que han generado muchas muertes. El huracán más mortal del que se tiene registro ocurrió el 12 de noviembre de 1970 y golpeó al actual Bangladesh, cerca de la India, dejando 500.000 muertes, aunque algunos dicen que se llegó al millón. Y el más destructivo, al menos del lado del Atlántico, fue el huracán Katrina, el cual dejó daños por más de 108 millones de dólares. Desde entonces los huracanes han llegado a la categoría 5. El Servicio Meteorológico de Huracanes dijo que el 2020, saben que estamos experimentando hoy día un clima extremo, inundaciones donde no debían ocurrir, heladas extremas y calores récord en los extremos del continente, como se puede ver en esta imagen del 2019, mientras había un extremo frío en el Polo Norte, en los países como Rusia, Groenlandia, Canadá, Estados Unidos, se registraba un extremo calor debajo de lo que es la línea ecuatorial hacia el Polo Sur. ¿Y qué decir de la crisis hídrica? Esto es algo que las personas ya están comenzando a sentir. En algunas colonias se raciona el agua, en otras tienen que buscar en partes lejanas donde entubar el agua. En el caso de las personas que sufrieron la erupción del volcán de fuego en Escuintla, quedaron sin agua porque la ceniza volcánica contaminó las fuentes de agua y tapó las tuberías. ¿Qué dice Elena de White sobre los desastres naturales? Una de las cosas que Elena de White dice es que el diablo produce desastres naturales para que la humanidad responsabilice a Dios de ellos. Vean esta cita en el libro de Conflicto de los Siglos, página 576. Vean cómo inicia. Satanás producirá. Claramente esta cita nos dice que el autor de muchos de los desastres naturales es Satanás. Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas. En las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ello sigue la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. Vean que esta cita confirma lo que ya la Biblia nos había dicho, que los desastres irán aumentando en frecuencia y en intensidad cuando dice, estas plagas irán menudeando más y serán más y más desastrosas. Esta otra cita en Mensajes para los Jóvenes, página 87, dice,
La tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar su furia mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El Señor se levantará para sacudir terriblemente la tierra. Esto será en ocasión del cierre de la gracia. Veremos desgracias por todas partes. Miles de barcos serán arrojados a las profundidades del mar. Armadas enteras se hundirán y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Ahora, esta cita dice algo muy interesante. Dice, estallarán incendios inesperadamente y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlos. Los palacios de la tierra serán arrastrados por la furia de las llamas. El fin está cerca, el tiempo de gracia termina. Oh, busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Llamémosle en tanto está cercano. Tremendo llamado hace la escritora Elena de White en esta cita, diciendo una gran realidad. Hay incendios en Estados Unidos, Europa y Sudamérica que están generando una característica: no se apagan. Incendios que duran días o semanas en algunos casos, ¿verdad? Aquí tenemos los famosos incendios del 2019 en Portugal. Vean, varios focos de incendio. Veamos lo que el pastor adventista Roberto Profeta dijo acerca de estos incendios. Fíjense esta cita ahora que ven acá, que esto se ha vivido en California hace muy poquito y lo hemos vivido en Jaén y Portugal cuando estuvimos allí. Era imposible apagar los incendios que se producían y muchos lugares estaban siendo destruidos. El terror de la gente era indescriptible. Yo he vivido años en Andalucía y en este último viaje que fui allí a hacer una suplencia, los incendios, las bolas de fuego que van volando por el aire a 100 y pico de kilómetros por hora, a una velocidad tremenda. Por eso que uno va en una carretera, aunque el incendio esté a lo mejor a 20, 30 kilómetros, viene la bola de fuego y te quema el coche. Eso lo he vivido yo allí en Jaén, cerca de Portugal. ¿De qué son señales estos fenómenos que enfrentamos? Vean esta cita en el libro Evento de los Últimos Días que dice, en la página 25 que dice, en incendios, inundaciones, terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en calamidades por mar y tierra se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Esta cita es clara al decirnos de que estos fenómenos que enfrentamos son advertencias de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Debemos ir al arrepentimiento, debemos buscar al Señor mientras puede ser hallado y no cuando sea demasiado tarde. Esto nos ayuda a entender que hay propósitos en los desastres naturales. O sea, los propósitos de Dios en permitir o en ordenar las calamidades son los siguientes. Número 1, mostrar su descontento con los que pisotean su santa ley. Evento de los últimos días en la página 27 dice, ¿qué significan las horribles calamidades marinas, barcos arrojados a la eternidad sin un momento de advertencia? ¿Qué significan los accidentes en tierra, incendios que consumen las riquezas que los hombres han atesorado, mucho de lo cual ha sido acumulado oprimiendo al pobre? El Señor no intervendrá para proteger la propiedad de aquellos que transgreden su ley, quebrantan su pacto y pisotean su día de reposo, aceptando en su lugar un día de descanso espurio. Cuando Dios permite estos desastres, protege a sus hijos, pero aquellos que neciamente transgreden sus mandamientos, tristemente no tendrán su protección y bendición. Segunda razón o segundo propósito por el cual Dios permite estos desastres, para llamar al arrepentimiento. Ahí mismo nos dice esta otra cita. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de los medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra.
Tercera razón, despertar a la humanidad sobre el fin del mundo de pecado. ¿Con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos y ciclones, así como de la destrucción producida por incendios e inundaciones, con gran pérdida de vidas y propiedades? Aparentemente estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano. Pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. Se cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar en hombres y mujeres el sentido del peligro que corre. Cuarto propósito de los desastres naturales: advertir que la segunda venida de Cristo se aproxima y debemos prepararnos. El libro Deseado de todas las gentes, en la página 585 en adelante, dice: Cristo anuncia las señales de su venida, declara que podemos saber cuándo está cerca, aún a las puertas. Dice de aquellos que vean estas señales: no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. Estas señales han aparecido, podemos saber con seguridad que la venida del Señor está cerca. Ahora nos preguntamos, ¿realmente vendrá Jesús? ¿Realmente estamos en el tiempo del fin? Esto debíamos relacionarlo a la caída del diluvio. La pregunta sería, ¿realmente pasó el diluvio? ¿Hay evidencia de su paso destructor? Claro que sí. Hay evidencia en todo el planeta de que aquí hubo una catástrofe universal donde hubo mucha agua en poco tiempo, como lo es el Salar de Uyuni en Bolivia, el Gran Cañón del Colorado en Arizona, Estados Unidos, las colinas de chocolate en Bohol, Filipinas, que son unos 1.268 conos en 50 kilómetros cuadrados. Dime cómo se formaron solitos ellos. También tenemos el Mirador de la Luna en Angola, el cementerio de ballenas en Perú. Dichos fósiles de ballenas están en diferentes capas estratigráficas y a diferentes alturas allá cerca de las costas del Perú. También tenemos las rocas verticales. ¿Saben que la probabilidad de que estas rocas se posicionen así solas o por procesos lentos, naturales, es nula? Conclusiones. Desde el diluvio universal es que el cambio o variabilidad climática se ha sentido en este mundo, lo cual está yendo en aumento. Los desastres naturales se están multiplicando e intensificando en forma exponencial. Los registros y los hechos lo demuestran. Desde hace más de 100 años, Elena de White ya nos había advertido de estos fenómenos de la naturaleza. La Biblia nos advierte que la tierra va a gemir o va a dar evidencia de que no está contenta con el trato que le damos. Los cristianos debemos ser las personas que vivan en mejor armonía y respeto hacia el medio ambiente. Por eso quiero hacerte un llamado. Romanos 8, 21 al 25 dice: Por tanto, también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una y aún está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Hermanos y amigos, nosotros sufrimos por la condición moral, social, espiritual y ambiental de este mundo. Y nosotros también tendremos la oportunidad de ser renovados o redimidos junto con la tierra. La tierra será devuelta a su belleza edénica y nosotros seremos restaurados a la perfección de Adán y Eva. ¿Cuántos desean esa liberación? ¿Cuántos desean que Dios le devuelva la belleza edénica a este mundo? ¿Cuántos desean prepararse para cuando esto ocurra? Ven a Jesús, nuestra única esperanza. Acompáñame en esta oración. Querido Señor, ahora estamos entendiendo un poco más a profundidad el origen de los desastres naturales y el cambio climático, Señor.
Queremos orar por todos aquellos que los han enfrentado para que puedan salir adelante con tu ayuda. Y todos aquellos que quizás los hemos visto de lejos, entendamos que nos estás llamando al arrepentimiento. Por eso, Señor, abrimos nuestros corazones a ti. Guíanos al arrepentimiento, a la conversión y a la preparación para tu venida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente estudio.